Es Radio Almería presenta El Chester, con Yelmo Cines y Centro Comercial Torre Cárdenas. Pues efectivamente, una semana más nos subimos ya metidos en plena campaña electoral. En cuanto al día de emisión, estamos grabando en la antesala de que empiece la campaña electoral. Nos subimos al Chester, aquí como siempre, en Centro Comercial Torre Cárdenas, que son una especie de hadas madrinas que tenemos aquí en Radio y en Radio Marca y que nos permiten hacer cosas tan espectaculares como esta, venirnos a su sala número 4 de cine y charlar en Yelmo Cines. Pues con alguien que también esta semana, oye, que de gente, claro, es que en Almería nos conocemos todos, cumple las dos condiciones fundamentales del Chester, que es tener un buen conocimiento de Almería para poder charlar sobre la actualidad de Almería y sobre las cosas que interesan a los almerienses, y también que es un buen amigo. Miguel Ángel Castellón, bienvenido al Chester. Muchas gracias, es un placer, la verdad que es un lujo tener tu invitación y poder venir y disfrutar un rato. Y además, yo creo que en el momento idóneo. Primero porque tú estás terminando una etapa, vas a comenzar otra, indudablemente, esto no lo duda nadie, y además durante la etapa que has terminado era muy difícil que pudieras venir al Chester porque al final tus labores de diputado en Madrid lo hacían casi que incompatible, ¿no? Sí, la verdad que el Congreso absorbe muchísimo tiempo, yo prácticamente... Eso hace que en cierta manera pierda incluso un poco y tomes distancia con tu propia circunscripción, pero bueno, los agentes de Almería lo tenemos complicado, las comunicaciones a Madrid no son las mejores y los que más tiempo pasábamos en Madrid, los políticos que más tiempo pasamos en Madrid en las cámaras, habitualmente somos los de Canarias, los de Cantabria, Asturias y los de Almería, porque las comunicaciones lógicamente son muy complicadas y pasar 4 días en semana fuera de Almería, fuera de casa, pues hace que perdamos el contacto con amigos, no teniendo la posibilidad de poder venir, por ejemplo, aquí, y también pues el contacto por ejemplo, con la familia. Pero bueno, hay tiempo para todo. ¿Lo vamos llevando bien? Nos lo permiten, lo de la familia es lo más importante. A regañadientes, pero nos lo permiten. Bueno, fíjate que yo una de las cosas que... A ver, yo siempre digo, y habrá gente que diga, esto es una vacilada. Bueno, pues, ¿qué voy a hacer? Pero yo siempre, no presumo, pero sí constato que no preparo las entrevistas para nada, entre otras cosas porque siempre pienso que es mucho mejor que la entrevista se vaya haciendo a sí misma, ¿no? Pero es verdad que sí había un asunto que yo quería tocar contigo y es utilizar esta entrevista para algo que creo que hace falta, y es descubrirle a la gente, brevemente, porque tenemos que hablar de muchas cosas, cuál es el trabajo de un diputado nacional. Es decir, la ciudadanía... Nos gastamos un buen dinero en pagar a nuestros representantes públicos en las Cortes Generales del Estado y creo que tenemos poca información de lo que hacéis. Y creo que eso os perjudica a vosotros, a la imagen que dais, y perjudica también a la ciudadanía porque vive, creo que en un conocimiento, que suena el teléfono, un conocimiento equivocado de lo que es la realidad. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el día a día? Bueno, la realidad es que, aunque no lo parezca, en el Congreso y en el Senado hay pocos medios para trabajar, medios humanos para hacer el trabajo que se hace. ¿Por qué? Porque lo que trasciende, lógicamente, y lo que se ve que se hace en el Congreso es simplemente las votaciones. Luego, además, no están en el Congreso, se ven las imágenes esas en las que prácticamente el hemiciclo parece medio desierto. Estos les pagan, no vienen aquí. Y la realidad es que detrás de eso hay un trabajo muy intenso, muchísimo trabajo de elaboración. Al final, ten en cuenta que la función primordial, principal de las cámaras, de las Cortes Generales, es la redacción de las leyes. Y todos los diputados, todos los senadores que estamos divididos en comisiones, al final nos encargamos de la elaboración de las leyes. Las leyes las elabora las Cortes o las elabora el Congreso y luego van a las Cortes. Uh-huh. Eso quiere decir que detrás de cada ley hay un trabajo grandísimo de estudio jurídico de las leyes, de contacto con la sociedad. Cuando no estás presente en el hemiciclo, lo que estás siempre es reunido con gente. Pues está, por ejemplo, en una ley que es una ley referente a la agricultura, lo que está es reuniéndote con asociaciones de agricultores de toda España, con asociaciones agrícolas, agrarias, con sindicatos, con colectivos, reúnete con el gobierno si estás en la oposición y luego, por supuesto, estudiando, trabajando muchísimo porque los textos no son fáciles.
Yo, por ejemplo, en mi caso, he tenido la suerte de ser el portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Economía. El mundillo de las comisiones creo que se conoce poco entre la ciudadanía. Claro, ese es realmente el día a día del Congreso. Y ojo, respetando la labor de mis compañeros de comunicación, de los partidos, que muchas veces pues comunican, etcétera. Pero claro, ocurre una cosa. Vosotros sois representantes de Almería, pero sois representantes de la ciudadanía en general. No siempre estáis trabajando por cosas que interesen en Almería. Vuestra labor va mucho más allá. Pero eso a veces no, yo creo que no lo percibe el ciudadano. Efectivamente, luego tú además tienes un papel allí que te asignan. Yo en este caso era el portavoz del Partido Popular en Economía y Empresa. Con lo cual toda la postura del Partido Popular en la Comisión de Economía, que era una de las que más actividad ha tenido, yo he tenido la suerte, por ejemplo, de tener 47 intervenciones en la tribuna del Congreso. 47. Hay gente que lleva a lo mejor 12, 14 años en el Congreso y que ha tenido una o dos intervenciones. No quiere decir nada más que la comisión en la que yo estaba tiene mucha carga legislativa, muy activa, y que luego, lógicamente, pues esa comisión se redacta muchísimas leyes. Yo he sido ponente de 10 leyes. Ser ponente de 10 leyes, participar en la elaboración de 10 leyes, quiere decir que te has estudiado en los 4 años que hemos tenido 10 leyes, has tenido que tener contacto con la gente, y efectivamente no son leyes las que a mí me tocaban, que tenían que ver con la provincia de Almería, porque eran leyes de contenido general. La ley de mercado de valores, pues lógicamente afecta a almerienses, pero la ley de creación y crecimiento de empresas, la ley de startup, pues son leyes que afectan a los almerienses, pero que nos afectan como ciudadanos españoles más. Bueno, queda claro que ha trabajado, que no, pero que es verdad que yo creo que debería alguien hacerse una reflexión de cómo trasladar más a la ciudadanía el trabajo que hacen nuestros representantes más lejanos, porque el trabajo que hacen en el ayuntamiento, sí, pues es que se percibe mucho. Sí. Bueno, a lo que voy, periodo electoral. Cuando se emita la entrevista, pues estaremos en plena campaña electoral y yo estaré muy contento porque creo que estaremos cerca de sacudirnos el infierno socialcomunista, que es como yo lo he bautizado, que llevamos viviendo en los últimos 5 años. Y sin embargo tenemos un presidente del gobierno que dice que la derecha, que es ese concepto que ha acuñado él, la derecha es todo lo que no piensa igual que él y todo lo que no le ríe las gracias a él y a los suyos, no tienen nada en contra de él, no tienen nada que achacarle y que simplemente se limitan a insultarle y le llaman personaje. La verdad que es un personaje digno de estudio, ¿eh? La persona que nos ha presidido el gobierno en estos 5 años es digno de estudio. Una persona que podríamos definir de muchísimas formas, con muchísimos calificativos, pero que yo creo que lo más grave, más que ponerle un calificativo, es hacer una pequeña descripción. Y una persona que ha gobernado este país, que lo que se ha dedicado es a degradar la convivencia de los españoles y a degradar las instituciones, pues yo creo que lo dice todo. Un presidente de un país tiene que unir a esos ciudadanos, independientemente de la ideología que tienen. Podemos discrepar, pero podemos ser capaces de tener un proyecto de país en común. Eso no existe, porque el socialismo, pero sobre todo Pedro Sánchez, que es mucho más malo, ha sido más malo para la convivencia en España que el socialismo, que ya es decir, ha conseguido, o se ha afanado en eso, en distinguir entre buenos y malos, entre los buenos españoles y los malos españoles, entre esa superioridad moral que atribuyen a la izquierda y que Pedro Sánchez ha llevado al límite. Y luego, en esa degradación, no solamente de las relaciones entre españoles, sino también de las instituciones, que yo creo que es lo más grave. Porque la desconfianza hacia las instituciones hace que nos tengamos que replantear incluso hasta el modelo, no solamente de sociedad, sino el modelo político que tenemos. Y el modelo político que tenemos podrá tener todos los defectos que tenga, pero hasta ahora no se encuentra otro que sea mejor que este. Y el problema es que colonizando la Fiscalía, intentando amordazar a las Cortes, colonizando de una manera vergonzosa y vergonzante el CIS, el Instituto Nacional de Estadística, porque incluso las estadísticas no le sonreían. O sea, es que ha sido un auténtico despropósito. Ese daño que se hace a las instituciones luego se traduce en una desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones. Y si no, podemos no creer en los políticos. No hay ningún problema. Los políticos estamos 4 años, a los 4 años nos reemplazan por otros. Pero no podemos dejar de creer en las instituciones. Si no creemos en el Estado de Derecho, si no creemos en la separación de poderes, si no creemos en la justicia. La justicia, no en los jueces. Luego hay jueces buenos y jueces malos. Como hay políticos buenos y políticos malos, como hay periodistas buenos como tú y periodistas malos. Gracias, joven. Pero el periodismo
es un bien esencial a la sociedad que tenemos. Y las instituciones, la justicia, es un bien esencial. La independencia judicial tiene que estar al margen de toda duda. Por tanto, el daño que se ha hecho a esa convivencia y a la imagen de la institución, yo creo que es algo irreparable y que tenemos mucho trabajo por delante. Fíjate que has puesto el foco, por eso te decía que lo mejor de una entrevista es dialogar y que las preguntas vayan surgiendo en función de lo que dice el entrevistado, que es el protagonista, ¿no? Has puesto el foco en la credibilidad, en la valoración de las instituciones y del sistema democrático que tenemos. Pues vamos a hablar de eso. ¿Qué ha pasado en los últimos 40 y pico de años? Pues lo que ha pasado, y creo que esto es difícil de contradecir, es que hemos tenido una serie de periodos de gobierno. Yo a lo mejor voy a saltarme el principio de la OCDE, que más que un gobierno era la configuración de un nuevo modelo de Estado, es decir, bueno, se hacía política, pero en realidad lo que se estaba haciendo era configurar un Estado. Pero a partir de ahí hemos tenido tres periodos de gobierno socialista, que han acabado los tres de una manera muy similar, es decir, con una ruina total y absoluta, con un momento insuperable en cuanto a paro y crisis y ruptura de la economía con Felipe González, con los señores de la Unión Europea tocando a la puerta, los hombres de negro famosos y amenazando con intervenir en la era Zapatero, y ahora pues con una situación económica, y ya no solo económica, sino social y de valores, yo creo que ya difícil de prolongar, es decir, ruptura total. Y sin embargo, cuando ha gobernado el Partido Popular, periodo de José María Aznar, periodo de Mariano Rajoy, con errores que los ha habido, bajo mi punto de vista, más en la época de Mariano Rajoy que en la de José María Aznar, sin embargo, la economía del país ha florecido y la gente objetivamente ha vivido mejor por lo general. ¿Y cómo es posible que ante hechos tan incontrovertibles os cueste tanto trabajo ganar unas elecciones? ¿Qué estáis haciendo mal para que haya una parte importante de la sociedad que no perciba esto que estoy diciendo yo y que tú y yo tenemos tan claro? Bueno, básicamente porque para nosotros no todo vale. No todo vale. Y hay gente para la que todo vale. Pedro Sánchez se presentó a unas elecciones hace 4 años mirando a una cámara y diciendo: yo no dormiré tranquilo si tengo que pactar con Podemos. Yo no voy a pactar con Bildu. ¿Cuántas veces tengo que repetirle que no voy a pactar con Bildu? Nosotros eso no lo hacemos. Tú no puedes presentarte a los ciudadanos y pedirle su voto y decirle lo que quieren oír. Tienes que presentar un programa serio de gobierno, responsable, sabiendo que las cosas no son fáciles, sabiendo que tenemos por delante 2 años muy complicados, Víctor. Podríamos decir que mañana vamos a quitar todos los impuestos del mundo, que no es así. Vamos a hacer una revisión fiscal, vamos a hacer que la gente, que las empresas tengan mejores condiciones para trabajar. Primero, que se valore a los empresarios. Segundo, que lo tengan más fácil regulatoriamente, administrativamente, en tema de permisos, en tema de concesiones. Segundo, en tercer lugar, que tengan una política fiscal adecuada para que este país pueda crecer, para que la actividad pueda crecer. Pero que no podemos decir que esto va a ser barra libre. Y básicamente, a eso a lo mejor al final le cuesta más entenderlo. Porque yo ayer estuve en una reunión con unos empresarios, pero ¿cuántos impuestos vaya a bajar? Bueno, yo no me voy a comprometer a nada que no podamos cumplir pasado mañana, porque como decía, va a haber una situación muy complicada, muy complicada. Los niveles de deuda y de déficit que tenemos hacen que este país esté en una situación muy compleja. Primero, la economía doméstica está muy dañada, a pesar de que haya alegría, a pesar de que la gente se vaya allí de vacaciones. Este año faltaría más, llevamos 2 años encerrados como para no salir de vacaciones. Pero lo que es cierto es que hoy tenemos un 30% más de coste de la cesta de la compra. Es que hoy somos un 6% más pobres que hace 2 años. Sí, pero han subido las pensiones. Bueno, las pensiones no llegan para pagar, por ejemplo, lo que ha subido la carne, que ha subido un 25% con respecto. No llega para pagar ni la cuarta parte de lo que ha subido el coste de la vida. Y a las familias que le está subiendo una hipoteca, la hipoteca media, 300 euros de media, valga la redundancia, tienen 300 euros menos todos los meses que hace 6 meses. Mira, cuando yo dije eso que estás diciendo tú el otro día en la tertulia de radio, me llovieron más de 12 mensajes de pensionistas diciéndome: mi cesta de la compra hace X años costaba tanto y ahora cuesta tanto más X. Recuerdo uno que en concreto dijo de 115 a 190 euros. Totalmente. Se ha encarecido más de un 30% el global de la cesta de la compra, con productos
como las patatas que se han encarecido un 40%. Oye, las patatas no es ningún artículo de lujo. Y vuelvo a la pregunta. Yo creo que hay que tener un programa de gobierno serio, que hay que decir las cosas tal y como crees que se pueden cumplir. Luego llegan las condiciones, llega el día a día y te encuentras facturas en los cajones o te encuentras, que eso también pasa, ¿no? Con el Partido Socialista sobre todo. Pero yo creo que hay que tener que si descendemos al ámbito municipal hay casos para espantarse. Preguntan a Labia, donde se han encontrado que llevan los trabajadores sin cobrar una nómina desde hace muchos meses. No me lo puedo creer. Bueno, Alavia no era el alcalde que se fue a comer en pleno confinamiento con tu amigo Sovalecio, saltándose los límites provinciales, creo que de 7 términos municipales. Pues por lo visto pagarse lo olvidaba. No sé si estaban arreglando las nóminas de los trabajadores, pero bueno, tenían una situación complicada. No quiero reducirlo a la anécdota al final. Yo creo que a los españoles le estamos ofreciendo un programa serio, un programa creíble. Creo que Alberto Núñez Feijóo, la valoración que tiene como el líder más valorado, se la ha ganado a pulso, porque en una situación tan convulsa como la que hay política, por lo que hemos hablado antes, porque Pedro Sánchez ha convertido esto en un polvorín, yo creo que estamos ofreciendo un proyecto amplio, de espectro amplio, en el cual se vean representados la gran mayoría de los españoles, incluso los que no nos voten también. Fíjate que bueno, yo nunca he sido muy amante de la demoscopia y me estoy aficionando, la verdad. No sé si porque ahora los demóscopos se están haciendo muy famosos y salen mucho en los medios y explican mucho su trabajo, no sé exactamente por lo que es, pero la fotografía actual, que cambia día a día, por cierto, que va cambiando un poquito, ofrece, ya te digo que esto van a pasar unos cuantos días y puede haber cambiado, pero ofrece un Partido Popular del que nadie duda que va a obtener más de 150 diputados, voy a ser poco ambicioso, un Vox que se sitúa más o menos en la horquilla entre los 20 y los 30, más o menos. Bueno, si esas cifras se superan un poco, habría una mayoría absoluta holgada, pero en este momento, no sé, en el momento de emisión de la entrevista, parece una quimera pensar en un gobierno del Partido Popular en solitario, o por lo menos en solitario con mayoría absoluta. ¿Está el Partido Popular preparado para gobernar con Vox y está Vox preparado para gobernar con el Partido Popular? Es que yo no creo que sea una quimera que el Partido Popular pueda gobernar en solitario, porque lo que es cierto es que esos sondeos demoscópicos a los que tú haces referencia, el Partido Popular tiene una progresión ascendente y que los sondeos hace apenas un mes nos daban 20 escaños menos de los que nos dan. Hoy tenemos 20 escaños más y eso hace un mes, con lo cual dentro de 15 días, donde yo creo que el voto se va a movilizar, yo creo que el Partido Popular va en progresión ascendente, sobre todo porque además muchos ciudadanos son conscientes de que la única manera en muchas provincias, por ejemplo, de echar a Pedro Sánchez es votar al Partido Popular. La única alternativa, aquí o gobierna Pedro Sánchez o gobierna Alberto Núñez Feijóo. Bien. Esa es la única alternativa a Pedro Sánchez es Alberto Núñez Feijóo. Lo demás pues puede ser un experimento. Voy a repetir los experimentos pueden salir bien o pueden no salir. Voy a repetir y si la no pregunta. Salen, nos podemos arrepentir el día 24 de julio. Voy a repetir la pregunta de otra manera. Vais a gobernar en solitario, pero en el hipotético caso de que esto no pudiera ser, ¿estáis preparados para gobernar con Vox? Yo creo que es que ese hipotético caso es una quimera. Ese sí que es una quimera, porque creo que el Partido Popular está en condiciones, y lo digo de verdad, con seriedad, creyéndomelo, y creo que además hay, bueno, que las tendencias demoscópicas van por ahí. Creo que el Partido Popular está en condiciones de sacar el 23 de julio un resultado mayor. 176, Mayor, bueno, yo no he dicho que saquemos mayoría absoluta, pero un resultado para que nos dé margen para poder gobernar en solitario, creo que es muy, muy posible. Y además creo que es una opción que va a ser la que va a pasar. Hablando de entendimientos y de maneras de gobernar, ¿qué te ha gustado más? ¿Lo que ha pasado en Valencia o lo que ha pasado en Extremadura? Bueno, a mí no me gusta el ruido. A mí me gusta que las cosas se hagan bien. Yo creo que Carlos Mazón en Valencia ha llegado a un buen acuerdo. Creo que en Extremadura al final se ha llegado a un buen acuerdo. Nos podríamos haber ahorrado un poquito de ruido, pero creo que al final las cosas se han hecho bien en los dos sitios. ¿Lo de María Guardiola ha servido para que Alberto Núñez Feijóo diga, señores, nos estamos jugando mucho,
no hagamos el lili. Es decir, cada uno tenemos nuestras pasiones y cada uno nos pide el cuerpo una cosa determinada en cada momento, pero vamos a centrarnos en lo que hay que centrarnos y no vayamos a correr riesgos. Bueno, yo creo que el mayor riesgo es que donde los ciudadanos tienen la oportunidad de dejar un proyecto político agotado como es el socialismo en la oposición, pues el mayor riesgo es no ofrecerle esa oportunidad a los ciudadanos. Como sería un riesgo, por ejemplo, que en Murcia determinada fuerza política no haya entendido el resultado y que tenga unas aspiraciones, bueno, al final los números también dan para lo que dan, y que no haya unas aspiraciones y que no se deje gobernar al Partido Popular, que ha sido la fuerza que ha arrasado al Partido Socialista. En este momento de la grabación de la entrevista, si queda un poco atrás con respecto a la emisión, se está sustanciando una sesión de investidura que no sabemos lo que estará pasando en Murcia, efectivamente. Yo lo que creo es que nadie entendería, ningún murciano entendería que no saliese un gobierno del Partido Popular en la región de Murcia, donde hemos obtenido casi el 45% de los votos, muchísimos más escaños que el Partido Socialista. En definitiva, creo que los ciudadanos... Que no es Extremadura, por cierto. No es Extremadura. Creo que los ciudadanos, donde tienen la oportunidad y donde han votado la opción de dejar la política socialista al lado, como también ha pasado en Extremadura, creo que tenemos la obligación de ofrecer un gobierno alternativo. Se puede hacer de muchas maneras, pero creo que en los dos sitios, y espero que en Murcia también, que esta sesión de investidura se sustancie como tiene que ser, pues otorguen un gobierno en este caso no de cambio, un gobierno apoyado y reflejado en esa mayoría social que creo que quiere que un gobierno del Partido Popular en Murcia también. Mira, con respecto a las elecciones municipales que han pasado, yo me he tirado bastante tiempo diagnosticando que el PSOE se iba a pegar un batacazo monumental y he acertado. No digo esto para ponerme ninguna medalla, sino como introducción a la pregunta. Ahora también percibo que en Almería el Partido Socialista se va a pagar un batacazo fenomenal. De hecho, un poco a regañadientes, el pronóstico que se me ha adjudicado por parte de algunos maledicentes como Paco Amicián, aunque yo me movía en otras cosas, pero al final él me ha adjudicado que mi pronóstico es 4-1-1, que es un pronóstico ambicioso, pero que no estoy cómodo con él. Es decir, aunque ha sido más por voluntad de Paco Amicián de adjudicarme que yo pienso eso, al final me lo voy a quedar ese pronóstico. A pesar de esto, el Partido Socialista, que por cierto ha mandado a Antonio Hernando aquí a presentarse y a dar una rueda de prensa diaria, que es una cosa que yo no había visto en mi vida, para sacar pecho bueno, el otro día sacaba pecho, decía que Almería tiene que estar muy agradecido al Partido Socialista por su política hídrica, que es un poco como mentarle la lluvia a Noé, ¿no? Eso es una cosa extraordinaria. O sea, mire usted, diga usted otra cosa, pero la política hídrica, no conozco a ni un solo agricultor de Almería que no piense que el peor problema que tiene Almería y la agricultura de Almería en este momento es el agua. Y joder, el Partido Socialista de alguna manera ha gobernado 5 años, o sea, pues tampoco parece que haya hecho mucho por solucionar el problema. Pero bueno, a lo que voy, el Partido Socialista está vendiendo que ha hecho mucho por Almería. Y tiene un banderín, que es el AVE. El AVE, yo de momento me voy a ir de vacaciones y no voy a poder coger el AVE. Pero ellos están vendiendo el AVE como un gran triunfo. ¿Tú no crees que a lo mejor habéis explicado regular lo que ha pasado con el AVE en Almería? Explicado, no la gestión, sino la explicación de la gestión. Dos cosas. Has dicho que tu porra es que el Partido Popular va a sacar 4, el PSOE 1 y 1 Vox. Con Vox por delante el PSOE, por cierto. Esos son 180 escaños del Partido Popular, ¿vale? Con lo cual no son 160. Víctor te está contradiciendo. Bueno, pues yo creo que el Partido Popular... Pero porque he puesto 2 caballos ganadores y siempre acertaré con algo. O sea, que yo creo que el Partido Popular va a ser un resultado. Y yendo a lo que tú comentas. No lo hemos explicado bien. Aquí nos encontramos con la enésima mentira del Partido Socialista. La fecha de llegada del AVE era 2023. Y de pronto, a partir de una rueda de prensa que hizo una secretaria de Estado que vino a Almería de visita a unos factos que se organizaron aquí, empezó a decirse que el AVE iba a llegar en 2026. Se comieron 3 años. ¿Qué pasó? Cuando el PSOE llegó al gobierno hace ya 5 años, que parece que fue antes de ayer, aunque a algunos se nos ha hecho muy largo, pero ellos lo venden como si fuese antes de ayer, para no tener y para eludir sus responsabilidades en agua o en materia de infraestructura. Ellos llegaron al gobierno hace 5 años. Los proyectos para construir el AVE estaban todos licitados por un ministro que había habido, que se llama Íñigo de la Serna, en el gobierno de Rajoy, que venía cada 6 meses a Almería a dar cuenta, cada 6 meses venía a Almería a dar cuenta y a impulsar esos proyectos. Esos proyectos se quedaron todos licitados, como saben la gente que nos ve y que nos escucha, abortados
esa planificación por una moción de censura de la cual nos desalojó Pedro Sánchez del gobierno. Bueno, el Partido Socialista lo que hizo fue, para que no pareciese que las obras se estaban haciéndose desde la época del Partido Popular, meter los proyectos en un cajón y paralizar la ejecución de la obra con la obra adjudicada y demorar la ejecución de la obra durante 2 años. Los proyectos adjudicados, el dinero en los presupuestos y las empresas esperando para empezar a trabajar y los proyectos 2 años paralizados. La gran mentira del PSOE. ¿Y ahora qué pasa? Que nos dicen que el AVE va a llegar en 2026. Por cierto, otra mentira, porque en 2026 no va a llegar. No va a llegar ni... No va a llegar. No va a llegar porque hay un tramo, y por cierto, como es el tramo os dirán de que no Lorca. llega por vuestra culpa. Ya Claro, te lo adelanto. claro, eso es lo siguiente. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a pedir, ya se lo hemos dicho al Partido Socialista, y se han negado por activa y por pasiva, que hicieran una auditoría de los trabajos. Una auditoría para saber, porque una cosa es que tú veas movimientos de tierra y otra cosa es que las obras estén en marcha y estén a pleno ritmo. Porque tiene un calendario de trabajo y lo que se debe de hacer en 1 año no se puede hacer en 6. En eso el experto es Félix Bolaños, que vino a dar una rueda de prensa y nos convocó y montó unas casetas de obra y puso unos tractores, y al día siguiente fue un señor de Vox del Ayuntamiento de Níjar a grabar un vídeo al mismo sitio y no había tractores, no había casetas, no había picos, no había palas, no había monos, no había casco y no había nada. Efectivamente, es que el AVE no va a llegar a Almería hasta que no esté construido el tramo de Lorca. Y el tramo de Lorca, porque es imposible, o sea, por mucho que hicieran el túnel aquel de que nos acusaban que lo tapiamos porque se iba a caer abajo, porque a no ser que quisiéramos tener un AVE entre Sorba y Gafarillo, porque es que construyeron un tramo de AVE entero entre Sorba y Gafarillo, pero para que el tren llegue a Sorba, para que llegue a Pulpí, primero tiene que pasar por Lorca, y el tramo de Lorca se ha licitado ahora mismo, hace apenas 1 semana, con lo cual hasta que el tramo de Lorca no esté construido, no va a llegar el AVE a Almería. Decir que el AVE va a llegar en 2026 es otra mentira más, para luego efectivamente cuando en 2026 no llegue, imputarnos a nosotros el retraso. Por eso lo primero que vamos a hacer, ya que el Partido Socialista se ha negado en ese afán de transparencia que tenía Félix Bolaños, por ejemplo, o que tiene el señor Hernando ahora, se ha negado a hacer una auditoría. Vamos a tener que hacer una auditoría para decirle el primer día que lleguemos a los almerienses en qué nivel de ejecución están las obras de AVE y cuál es la llegada esperada. Yo creo que el AVE se han perdido, como decía, 2 años muy valiosos. Las obras podían estar avanzadas. ¿Qué pasa? Que como no tenían solucionado el problema de Lorca, pues no vaya a ser que se notara que las obras ya estaban avanzadas por el Partido Popular y que las gestiones que ellos tienen que hacer se demoraban, efectivamente, y que como consecuencia de su irresponsabilidad y de su falta de eficacia, el AVE no llegaba. Bueno, tenemos que ir terminando porque parece que no, pero ha pasado media hora ya y yo quería preguntarte, antes de irnos, por ti personalmente. Es decir, llevas muchos años fuera de Almería, es decir, tú has ocupado diferentes cargos de responsabilidad en el ámbito local y provincial, últimamente concejal de urbanismo en el Ayuntamiento de Almería, últimamente digo, en esa etapa, y ya llevas algunos años fuera de Almería. Y ahora de repente tránsito del Congreso al Senado, sin caer en el tópico de estoy a disposición de mi partido y haré lo que me diga mi partido. Personalmente, ¿cómo vives ese tránsito ahora? Bueno, pues es una etapa nueva. Yo la verdad que me suelo acomodar poco. He tenido la suerte de estar en la Diputación Provincial 4 años, compatibilicé y estuve en el Parlamento de Andalucía, también en el Ayuntamiento de Almería, en el Congreso y en el Senado. Me faltaba por conocer el Senado, con lo cual soy una persona que me adapto. Entonces, por supuesto, sí, el tópico de disposición del partido, yo creo que hay una labor ilusionante por delante, un cambio de ciclo, un gobierno del Partido Popular y bueno, pues vamos a ver en lo que nos encontramos. Yo creo que muy ilusionado de ser el cabeza de lista en el Senado, a disposición de mi partido en Almería, a pesar de pasar mucho tiempo en Madrid. Mi familia vive en Almería, mis hijos viven en Almería, yo vengo todas las semanas a Almería, duermo en Almería. Soy almeriense de nacimiento, me he criado aquí. Aquí a Tíjola también de vez en cuando, ¿eh? Soy almeriense de nacimiento, me he criado toda mi vida en Tíjola. Ayer estuve, pero Tíjola es uno de los pueblos donde más me quieren a mí. Efectivamente, a ti se te aprecia muchísimo allí. Yo creo que te quieren en muchos sitios, pero allí se te aprecia especialmente por tu vinculación en una época muy importante para aquel municipio. Y yo ya digo, como almeriense, que he nacido, que he vivido, que quiero vivir aquí, pues efectivamente por trabajo paso mucho tiempo en Almería, pero mis hijos viven en Almería, mi familia vive en Almería, mi mujer vive en Almería, y para mí es un honor poder trabajar de donde sea por mi tierra, por Almería, a la provincia que a lo que más quiero y a lo único a lo que aspiro. El día que no pueda trabajar por Almería, pues trabajaré en otro sitio para mí,
como he hecho en algunas ocasiones, pero a mí lo único que me mueve sin duda es Almería. Con Feijóo hay buen rollo, hay feeling, hay cercanía, ¿lo conoces? ¿Te conoce? Bueno, nos conocemos, es un tipo muy divertido. Tuve la oportunidad de estar charlando con él hace 2 semanas, muy distintamente. Bueno, es verdad que él ha llegado a la presidencia del partido hace 1 año. Yo tengo mucha más cercanía con gente de su equipo, pero que las conozco de mucho más tiempo que él. Como Bendodo, ¿no? Y compañía. Por ejemplo, sí, bueno, con Elías lo conocemos hace mucho tiempo, a Cuca Gamarra ha sido mi compañera, yo soy mi jefa en el Congreso y la verdad que he trabajado con ella muchísimo. Pero Alberto es un gran tipo. Algo le pasa a Cuca y a Federico que no terminan de entenderse. Tendremos que hacer algo para que se entiendan, ¿eh? Bueno, yo creo que... Pero es que todo no puede ser... Hay que tener un poquito de chispa en la vida. Yo creo que al final, por sus hechos, no los conoceréis. Yo creo que Cuca va a hacer un magnífico trabajo allá donde el presidente Feijóo la reclame, que sin duda creo que va a estar llamada a grandes responsabilidades. Como decía, Alberto Núñez Feijóo es un tipo entrañable, muy serio, y sin embargo, serio en el trabajo, y sin embargo muy afable, muy entrañable y muy cordial. Creo que poco conocido por la ciudadanía de España, no así en Galicia, y creo que cosas como la del otro día en el hormiguero, etcétera, le favorecen. Claro. Creo que cuanto más sale, más engancha a la gente, me da la impresión, entre otras cosas porque la gente está ya cansada de payasos, de frívolos, de gente que le dice lo que quiere oír, etcétera, etcétera, y creo que da una sensación sinceramente de seriedad. Bueno, lo último, que nos vamos, cine. Claro, evidentemente no te da tiempo a venir al cine nunca, Muy digo poco, yo. desgraciadamente muy poco. ¿Qué cine te gusta a ti? Yo te digo la verdad, a mí me gustan las comedias. Yo tengo una máxima, y es que yo no me gusta venir al cine a pasarlo mal. Ya hay demasiados problemas. Yo me gusta venir al cine a reírme, y además a reírme fuerte, a que se me escuche. Incluso hasta hacer que mi hijo se avergüencen de su padre por las carcajadas que pego. Con lo cual a mí me gusta venirme al cine a pasármelo bien. Si puede ser con ellos, mucho mejor. En el Congreso en estos últimos 5 años también ha habido mucho motivo para reírse, aunque sea de pena. Querido Miguel Ángel, estoy muy contento de que hayas venido, sinceramente, porque la única pena que tengo es que entrevistas con gente como tú pues se me hacen cortísimas, porque podríamos estar aquí 4 horas, pero tú no las tienes, yo sí, pero mi programación no las tiene y tenemos que ajustarnos. Así que muchísimas gracias y espero que en unas semanas pues salga el sol, que creo que hace falta, que ya lleva 5 años nublados, es demasiado tiempo. Pues yo te voy a lanzar... No tienes tiempo, pero yo creo que la próxima sesión de la próxima legislatura lo que tienes que hacer es que un día te vas a venir a las Cortes para enseñar precisamente lo Además, que hacemos. no las conozco. Para enseñar precisamente lo que hacemos detrás de las cámaras, no lo que dices tú que no se ve. Y vas a hacer un programa desde allí, podemos hacer un programa desde allí. Oye, ¿qué hacen nuestros representantes en Madrid? ¿A qué se dedican? Me parece muy interesante porque, ya te digo, he vivido 4 años en Madrid, voy mucho, es mi segunda ciudad, pero no he estado nunca en las Cortes. Pues no estás no invitado y espero que tengamos la oportunidad de hacerlo. Muchas gracias, querido. Ha sido un placer. Y gracias también a los amigos de Yelmo Cines y Centro Comercial Torre Cárdenas, que nos permiten, a mí y a vosotros, pues creo que vivir momentos tan interesantes como este. La semana que viene espero que más. Adiós.